presentes y por venir. ¿Cómo nació esta idea? Esta es una idea que nació de la Vicepresidencia de la República. A partir de que nosotros veíamos que el gobierno nacional, con sus voceros y voceras, entre ellos la doctora María Paulina Riveros, y los señores de la guerrilla de las FARC, están negociando en La Habana, Cuba. Y entonces, la primera reflexión que yo hice como vicepresidente con mi equipo en la vicepresidencia, dejando claro que yo no soy responsable de los temas de paz, sino de la promoción y respeto integral de los derechos humanos. Y que yo hasta hoy, el gobierno nacional, por una u otra razón, es el derecho que tiene el presidente, ha considerado que yo no participe en nada de los temas de paz, en nada es nada, ni siquiera como consejero en los temas. Entonces, yo le dije al equipo, me preocupa una cosa, es que en La Habana llegue a haber amnistía para la guerrilla y los otros ¿qué? ¿Y qué pasa con los paramilitares? ¿Y qué pasa con los militares que están procesados por relaciones con grupos armados ilegales? ¿Y qué pasa con los narcotraficantes que han estado involucrados en este conflicto armado interno? ¿O qué pasa con los servidores públicos que se han involucrado en este conflicto armado interno? Me preocupa eso y lo dije lo siguiente: si en Colombia llega a haber amnistía para la guerrilla y no hay amnistía para los otros, aquí nunca habrá paz, porque en La Habana no se va a hacer la paz. En La Habana se crean unas condiciones favorables para la búsqueda de la paz en nuestro país. Y entonces, aquí nació la idea de que nosotros desde la vicepresidencia sí reivindicamos que si hay beneficios para la guerrilla, tienen que haber beneficios para los demás que se han involucrado en este conflicto armado interno, para consolidar realmente un camino de verdad, perdón y reconciliación, y para un camino de paz, bajo el siguiente lema: o todos en la cama o todos en el suelo. Y por lo tanto esta reunión tiene un propósito, por eso el video, el propósito de juntar familiares de víctimas y victimarios. Y claro, yo le pido de antemano excusas a los familiares de las víctimas y los victimarios, porque se dicen testimonios que pueden herir susceptibilidades o pueden ser desgarradores, como el que acaba de hacer Sigifredo López en un asunto que él ha vivido personalmente. Yo era gobernador del Valle del Cauca y Sigifredo estaba secuestrado, y ahí me tocó el asesinato por parte de la guerrilla de las FARC de los 11 diputados. ¿Que por qué se salvó Sigifredo? Pues se salvó de milagro, como todo en la vida. Es que uno se puede salvar de milagro. Yo estoy aquí conversando con ustedes de milagro. Me salvé de un accidente cerebrovascular que tuve en el 2012. El milagro es que estoy conversando con ustedes. El milagro entonces Sigifredo se salvó de milagro. Vea, yo y autorizo a Sigifredo para decir lo siguiente. Lo dije por televisión cuando él estaba detenido por la fiscalía. Nunca, 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 durante los 6 meses que yo fui gobernador, de julio a diciembre del 2007, o sea, después de la muerte de los 12 diputados, ningún alto oficial de las fuerzas militares o de la policía, ningún fiscal, ningún procurador llegó a hablarme siquiera de sospechas que tenía de Sigifredo López. Nunca, nunca.
Y si a mí me preguntan hoy, lo digo, vea, yo doy un testimonio vivo y en directo. Es que mientras yo fui gobernador del Valle del Cauca, en esos últimos 6 meses, ningún alto funcionario del Estado llegó a hablarme que sospechaba de Sigfredo López. Yo siempre consideré a Sigfredo López una víctima de la violencia, una persona secuestrada 7 años, ni loco que uno estuviera, para uno ir a decirle a la guerrilla que estoy aquí me quedo, ni loco que estuviera. Yo creo que los seres humanos no hemos llegado a esos niveles de locura de autosecuestrarnos, y por lo tanto él tiene un derecho, el derecho a defenderse, a demostrar su inocencia, y es probable que el derecho a defenderse y a demostrar su inocencia a algunas personas no les guste en Colombia, es probable, porque Colombia es una nación muy intolerante todavía. Y entonces así nació la idea de la verdad, el perdón y la reconciliación. ¿Por qué verdad, perdón y reconciliación? Eso no es tarea fácil, eso es duro conseguirlo en Colombia. Primero porque aquí las únicas víctimas no son los muertos, aquí ha habido otro tipo de víctimas, aquí también ha habido víctimas de la intolerancia económica. En Colombia son cientos de miles los trabajadores y trabajadoras, incluyendo muchos activistas sindicales que fueron despedidos de sus empresas porque reclamaban los derechos de sus demás compañeros y compañeras. Cientos de miles, incluyendo el que les habla. Y nunca han pedido perdón los empresarios a los sindicatos porque persiguieron a muchos trabajadores y trabajadoras por el único delito de defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, yo le decía ahora al padre Darío Echeverri, con la confianza que le tengo, le decía, padre, es que en Colombia el perdón no es solamente entre víctimas y victimarios, no, eso hay que hacerlo, pero aquí el perdón es entre los que han tenido más poder económico y político en Colombia con los de abajo. Yo creo que ese es el perdón que más necesitamos en Colombia, el perdón de los de arriba con los de abajo, de los que han hecho con jinete con los que han hecho de caballo. Y entonces yo creo que hoy hay un gran deber moral y ético, que los que siempre han tenido poder económico y político en Colombia le pidan algún día perdón a los de abajo, porque los de abajo no entienden de indicadores económicos, los de abajo entienden cuando tienen pan, arroz, trabajo, salario, salud y educación, de eso es lo que entienden los de abajo. Usted le puede decir a los de abajo que vive en el país de las maravillas. Si los de abajo no sienten que ese desarrollo económico los beneficia a ellos también, no le creen nada, no le creen absolutamente nada. ¿De qué país me habla? Del país de usted, pero no del país mío. Y entonces nosotros creemos, claro, nos parece que el video que los periodistas nos lo estaban reclamando, yo ya autoricé consultarle primero a los que han dado las declaraciones, si ellos autorizan que le entreguemos el video a los periodistas, porque claro, con ellos se conversó una cosa, es que ese video era para esta reunión, pero yo entiendo que lo que allí hay mensajes muy fuertes, como dijo el alemán, dirigente paramilitar, una pelea entre pobres donde los únicos beneficiados han sido los ricos. Esta violencia en Colombia es rara, es extraña, es una pelea entre pobres. Los policías son pobres, los militares son pobres, los guerrilleros son pobres. Es una pelea entre pobres, con muertos pobres, con heridos pobres, con lisiados pobres, beneficiándose los ricos. Y entonces, estamos, compañeros,
periodistas consultándole a ellos si podemos entregarle el video. En principio yo creo que no hay problema, pero hay que consultarlo, claro. A unas personas que están enviando un mensaje paramilitares o exparamilitares y exguerrilleros, enviando un mensaje a esta reunión que ellos también quieren contribuir a un proceso de verdad, perdón y reconciliación. ¿Quién tiene que hacer la verdad? La verdad le toca hacerla al Estado, pero de manera objetiva e imparcial, al Estado. ¿Quién tiene que hacer el perdón? La víctima, como lo dijo Sigifredo, es un acto individual, la víctima. ¿Y quién tiene que hacer la reconciliación? El Estado tiene que promover la reconciliación. El Estado tiene que promover la reconciliación. El Estado no puede promover la retaliación ni la radicalización. El Estado tiene que promover el lenguaje de la reconciliación. Y el Estado tiene que entender que este nivel de polarización que tiene Colombia no puede seguir, no puede seguir. Y entonces, claro, nosotros queremos hablar de paz, tenemos que hablar el lenguaje del diálogo social, del entendimiento y de la reconciliación entre diferentes. Porque mire, amigas y amigos, esto no lo vamos a resolver echando los victimarios al mar y reparando las víctimas. No, esto lo vamos a resolver entendiéndonos, victimarios y víctimas. Esto lo vamos a resolver el día que tengamos claro que también tiene derecho a resocializarse los guerrilleros, los paramilitares, los que se han relacionado con los grupos armados ilegales. Y reparando a las víctimas, reparándolas, pidiéndole perdón a las víctimas, reparándolas, dándole oportunidades a las víctimas. Y obviamente que no reduciendo solamente esto a un tema económico, porque hoy en el Estado colombiano hay una tendencia que me parece preocupante, reducir esto al tema económico. ¿Cuánto vale tu reparación? Algunas reparaciones no tienen valor, se hizo tanto daño que no tienen valor. Los 7 años que estuvo secuestrado Sigifredo, no hay posibilidad de retrocederlos, no hay posibilidad. Y entonces reparar no tiene valor. Hay que hacer una reparación económica, claro, pero hay que hacer una reparación también ética, moral. Y tiene que partir de que lo que pasó nunca más vuelve a existir en Colombia. Esa es la base de la paz. La base de la paz es el compromiso que lo que pasó nunca más vuelve a existir en Colombia. Es decir, que nunca más en Colombia puedan existir grupos armados ilegales, ni que el Estado siga sospechando sobre cualquier persona porque piensa diferente o porque opina diferente. Permítame decirle lo siguiente, yo creo que Colombia tiene que aprender de otras experiencias, tiene que aprender de la experiencia de Sudáfrica. En Sudáfrica Mandela lo mandaron 27 años a la cárcel injustamente. ¿Por qué? Por luchar por los derechos de los negros y las negras, contra la discriminación racial. Por eso lo llevaron 27 años preso en la cárcel. Y al final fue la población de Sudáfrica, que estaba dividida entre negros y blancos, la que reparó la población de Sudáfrica con el voto, cuando tomó la decisión de que Mandela fuera elegido presidente de Sudáfrica, conspiraran contra él. Y eso fue, creo que, el gran mérito de Sudáfrica, es haber aceptado que en la democracia podía ser gobernada por un negro honesto, un negro que puso como eje fundamental la unidad del pueblo surafricano. Es lo mismo que está pasando en Uruguay con el presidente Pepe Mujica.
Él fue guerrillero tupamaro, estuvo casi 10 años bajo tierra en una cárcel y sale de la cárcel a gobernar al Uruguay. Primero fue senador, ministro de Agricultura y luego fue presidente de la República. El pueblo uruguayo ha enviado un mensaje muy fuerte de perdón y reconciliación. Es aceptar que un hombre que fue dirigente de la guerrilla tupamara luego fuera presidente del Uruguay. Claro que algunas personas pueden que no acepten esto, están en su derecho, pero la mayoría del pueblo uruguayo ha aceptado ese proceso. O lo del Brasil, que es el país más grande de América Latina y el Caribe. Hoy está gobernado por una mujer que además de ser mujer fue guerrillera, fue torturada. Y el pueblo del Brasil, ese pueblo de la samba, del fútbol, ha aceptado con su voto que una mujer los gobierne y además de ser la presidenta, fue guerrillera. Y lo acaba de hacer el pueblo de El Salvador. Han elegido un presidente y un vicepresidente que fueron dirigentes de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Bueno, estamos nosotros en Colombia en capacidad de aceptar que una persona que ha venido de la guerrilla, de las FARC o del Ejército de Liberación Nacional, sea secretario de despacho o ministro, estamos dispuestos a aceptar que haga lo mismo que ha hecho en un momento determinado Antonio Navarro o Gustavo Petro, claro, o una persona que ha sido paramilitar, o una persona o un militar que ha sido condenado pueda gozar de nuevo de su libertad. Es que el tema de la verdad, el perdón y la reconciliación al final se mide con hechos reales de paz. Y permítanme decirle lo siguiente, el tema de la paz es un mandato constitucional. El presidente Juan Manuel Santos, en mi opinión, está cumpliendo con la Constitución Política Nacional. No es un tema para estar a la moda, ni mucho menos. El tema de la paz es lo que mandata la Constitución Política Nacional. Y la Constitución lo que dice es que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. La Constitución lo que dice es que cada gobernante tiene que hacer en Colombia la paz, no la guerra. En ningún artículo de la Constitución dice que el gobernante tiene que hacer la guerra. La Constitución lo que dice es que es deber de los gobernantes cumplir y hacer cumplir la ley. Y claro, es contrario a la convivencia ciudadana la violencia y la corrupción. Si usted quiere que hay dos grandes aliados en este tema, es la corrupción y es la violencia. Pero la corrupción no la han hecho los pobres, no la han hecho los negros, las negras, los indios, las mujeres, la han hecho los que han tenido poder económico y político en nuestro país. Ellos son los que han hecho la corrupción. Por lo tanto, aquí que no le vengan a echar la culpa a los pobres, a los trabajadores y trabajadoras, o a los dirigentes sindicales, o a los negros o a las negras, o a los indígenas de la corrupción y la violencia, porque no han gobernado a Colombia. Siempre los de abajo han hecho de caballo y los de arriba han hecho de jinete. Y entonces, yo lo que creo es que en este momento tenemos que contribuir a que la reunión de La Habana salga bien con un acuerdo, pero quitémonos de la cabeza que de ahí va a salir la paz. Ahí sale un acuerdo que puede contribuir a un camino de paz en el país. En el país, firmado el acuerdo, viene lo más duro. Firmado el acuerdo viene lo más duro, que es volver una realidad el acuerdo. Y por lo tanto mucha gente puede estar en desacuerdo con eso. Pero mire, todo este debate de la paz en Colombia
La paz no es una propiedad del gobierno nacional, se lo dice el vicepresidente. Ni la paz es una propiedad de los ricos, ni la paz es una propiedad de la guerrilla. La paz es una propiedad del conjunto de la población colombiana. La gente tiene todo el derecho a opinar, a favor o en contra de la paz. Y eso no le da el deber a ningún gobernante de calificar a la gente. Es que la gente puede estar en contra del vicepresidente. ¿Y por qué el vicepresidente va a ponerse a calificar a una persona que está en contra del vicepresidente? Ni mucho menos. Ese es un derecho de la gente, a opinar como le dé la gana. Y entonces, yo lo que creo es que de La Habana tiene que salir un acuerdo de paz. La guerrilla colombiana tiene hoy un deber, la guerrilla colombiana, las FARC en primer lugar, que es la que está conversando, y también la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. La guerrilla colombiana tiene el deber de comprometerse con unos mínimos, no mínimos humanitarios, eso que dijo muy bien Sigfredo López. La guerrilla se puede comprometer sin pedirle permiso al gobierno, puede comprometerse a cesar el secuestro y poner en libertad a todos los secuestrados. La guerrilla se puede comprometer a cesar la práctica de las minas antipersonas y facilitar el desminado de algunas regiones agrarias. La guerrilla se puede comprometer a cesar el reclutamiento de menores de edad y facilitar la desvinculación de algunos menores de edad, de las guerrillas. Y la guerrilla se puede comprometer a cesar todas las acciones violentas, criminales, y contra la población civil y contra la infraestructura económica y social del país. Mire, si la guerrilla no se compromete en estos mínimos humanitarios de paz, y si el gobierno no lo exige, yo, María Paulina, mi recomendación, como lo he dicho al presidente de la República, es que los voceros del gobierno tendrían que ser más exigentes con la guerrilla. Si el gobierno no lo exige, la población colombiana sigue sin entender ese tema de la paz. El tema de la paz no es de palomitas ni es de romanticismo. El tema de la paz es de hechos de paz, de cosas concretas de paz. La guerrilla no puede seguir con el cuento en nuestro país, que entre más acciones militares hace, más la gente se mete en la paz. La guerrilla tiene la obligación de hablarle más políticamente a la población y menos militarmente. Por ejemplo, si usted le pregunta hoy a la población del Cauca o del Valle el tema de paz, la gente le puede responder con esos manes lo que hay que hacer es mano dura, porque hoy me amaneció dinamitado un tramo de la carretera de Popayán a Cali, es decir, los vehículos no pueden transitar sino por una sola vía. Eso no lo entiende nadie, no lo entiende nadie. Ahora, si la guerrilla se compromete con esos mínimos humanitarios, el gobierno nacional también debería comprometerse con unos mínimos humanitarios, porque no se trata de exigirle solamente a la guerrilla. Nosotros somos muy dados de exigirle a una de las partes, a la guerrilla. No, yo creo que hay que exigirle también al gobierno nacional unos mínimos humanitarios. Yo creo que el gobierno nacional, si la guerrilla se comprometiera con esos mínimos humanitarios, el gobierno nacional lo podía decir. Nos comprometemos como gobierno nacional que conjuntamente con los gobiernos locales y regionales vamos a trabajar para acabar el trabajo infantil de nuestro país. Porque tan negativo es el reclutamiento forzado como tan negativo es el trabajo infantil. Ambos son denigrantes y violadores de los derechos humanos de los niños y las niñas. Yo creo que el gobierno nacional también se podía comprometer a respetar la integridad física de los guerrilleros y guerrilleras que se comprometieran con los mínimos humanitarios, porque si no, estamos mandando un mensaje equivocado de desconfianza, que es lo que más ha predominado en Colombia, la desconfianza, porque ningún guerrillero va a cumplir mínimos humanitarios si sabe que lo que les espera es para matarlo, ningún guerrillero, ni loco que estuviera. Y tercero, el gobierno se puede comprometer también
a respetar los derechos humanos de manera integral de todos los guerrilleros y guerrilleras que están privados de la libertad. Porque permítanme decirles, el mayor símbolo de violación de los derechos humanos en Colombia está en las cárceles. Esto que en las cárceles es una violación de los derechos humanos de todas las personas privadas de la libertad, entre ellos los guerrilleros y guerrilleras. Y finalmente el gobierno se puede comprometer a proseguir una política del diálogo social y de los derechos humanos. No es un tema de campaña electoral, es un tema de deber del Estado, más allá de lo que pase el próximo 25 de mayo. Quien salga elegido presidente o presidenta de Colombia a nivel de la presidencia tiene que tener claro que tiene que proseguir en Colombia una política del diálogo social y el respeto integral de los derechos humanos. Y entonces, yo creo que esto es lo que nosotros queremos contribuir con este seminario de verdad, perdón y reconciliación. Esto no es tarea fácil, porque es un tema cultural. Lo que pasa es que en Colombia todo lo queremos resolver por la vía jurídica. Todo lo resolvemos por la vía jurídica. Que necesitamos que los muchachos vayan a la educación, hagamos una ley. Que necesitamos que la gente tenga el derecho a la salud, hagamos otra ley. Que necesitamos que la gente tenga el derecho a la alimentación, hagamos otra ley. Y para todos nos estamos inventando leyes y estamos profundizando el país formal con el país real. El país formal es el país maravilloso en las leyes. El país real es el país real donde la gente no tiene trabajo, donde la gente aguanta hambre, donde la gente vive miserablemente. Y entonces nosotros necesitamos trabajar más el país real. Y la paz es un tema de menos leyes y más voluntad política de construir la paz. La verdad, el perdón y la reconciliación es de menos leyes y más voluntad para lograr el perdón y la reconciliación. Y decir lo siguiente, compañeras y compañeros, este es un país lo suficientemente grande, donde cabemos todos, victimarios y víctimas. Aquí necesitamos construir un país mejor, un país donde los que fueron guerrilleros puedan existir, los que fueron paramilitares puedan existir, los militares que equivocadamente se metieron con grupos armados ilegales puedan existir, y donde servidores públicos que se metieron con cosas ilegales puedan existir, y los que se metieron en relaciones con el narcotráfico también puedan existir. Un país donde logremos tener menos gente en las cárceles y más gente estudiando, donde en vez de estar pensando en construir más cárceles, pensemos en construir más escuelas. En la medida en que construyamos más escuelas, estamos combatiendo la violencia y la desigualdad social. Y por lo tanto, amigas y amigos, yo quiero terminar diciéndoles, la Vicepresidencia de la República está comprometida dentro de una política de derechos humanos con la verdad, el perdón y la reconciliación, que al final es que nos unamos, víctimas y victimarios, a trabajar por un país mejor, donde todos podamos vivir en paz, en tranquilidad y con bienestar. Muchas gracias.